Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a conectarme contigo. Me entusiasma mucho que estés siguiendo estas series. Mi nombre es Socorro Castillo y vamos a continuar con nuestra serie en el estudio de Efesios 5. Quiero compartir contigo mi pantalla y aunque suene a veces repetitiva, es importante encuadrar, decir qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. En esta serie que se llama La unidad en el espíritu, estamos tratando de acercarnos a la idea de que nosotros como cristianos necesitamos aprender a vivir como hijos de luz. Y no importa en qué iglesia estés, quiero decirte cuáles son nuestros el propósito, los múltiples propósitos por los cuales se están haciendo este tipo de series. Y antes de pedirle al Señor que nos guíe, quiero decirte que va dirigido principalmente a las mujeres, pero no es limitativo. Y que lo que hacemos en este estudio son revisar varias versiones. Finalmente, lo que necesitamos es entender con mayor precisión qué nos dice la palabra de Dios. Es por eso se revisan varias versiones, no se pretende hacer proselitismo y el enfoque principal es estudiar la Biblia y no nos interesa discutir ni propagar doctrinas, simplemente estudiar la palabra de Dios. Esta es la quinta serie, te decía yo, en la primera pues vimos los estudios virtuales, el inicial para mujeres, que es una mujer, ¿quién soy? Para que estoy en este mundo. La segunda serie es La nueva vida en Cristo. La tercera serie Sin esfuerzos no hay premio. Y la cuarta serie No desistas en seguir a Dios. Cada una de ellas tiene 10 estudios, cada 10 sesiones, y te invito a que las explores y si te interesa, pues usarlas en tu comunidad o en tu grupo de mujeres. Pues vamos a orar para que el Espíritu de Dios nos guíe y que podamos nosotros abrir nuestra mente y nuestro corazón a su palabra. Eh, te, te invito a cerrar tus ojos y orar junto conmigo o simplemente escuchar esta oración. Nuestro amado Señor y Padre Celestial que estás en los cielos y que moras en todo lugar, te damos gracias por esta oportunidad virtual para poder compartir tu palabra, Señor. Deseamos de todo corazón que sea tu Espíritu el que nos guíe. Permite que las personas receptoras puedan abrir su entendimiento, su corazón, su alma su pensamiento para aceptarte a ti, para entender tu palabra, Señor, y que tú transformes sus vidas y te muevas dentro de ellos, Padre, dentro de ellas. Gracias, Señor, por estos momentos y nos ponemos en tus benditas manos. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a continuar. Y bueno, quiero hacer el encuadre de qué es lo que nosotros estuvimos haciendo o estamos haciendo para ubicar a los que no lo han visto, pues estamos hablando de la carta de Efesios. Recuerdo nada más que en aquellos entonces, cuando Pablo estaba haciendo este recorrido, estaba dominado, esta línea morada que ves aquí, es el Imperio Romano en el tiempo de Cristo. Como ves, abarcaba varias ciudades, varios lugares. Y bueno, esto es el propósito que tenía Pablo para hablarles a la iglesia de Éfeso, era principalmente a los judíos que estaban dispersos y que bueno, que se encontraban físicamente en ese lugar. Del capítulo 1 al 3 se centra en el perdón de los judíos, porque te recuerdo que los judíos no aceptaban o siempre han pensado, han creído, y de hecho ha sido así, que son el pueblo elegido por Dios, el pueblo escogido. Por lo tanto, les costaba muchísimo trabajo saber o reconocer que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se expandía hacia los gentiles. Y bueno, finalmente es una invitación a los judíos de vivir en una experiencia espiritual, porque desafortunadamente hasta el día de hoy a veces tenemos la costumbre de ir a nuestras iglesias, a nuestros templos, hacer ciertas pues no sé si llamarle rituales o a ciertas ceremonias o ciertas actividades que, si bien es cierto, nos acercan a Dios, pero a veces lo hacemos más por costumbre que por conciencia y por entendimiento y por una apertura espiritual. Entonces, la idea de Pablo era que ellos aceptaran que esta familia ahora era más amplia, que no solamente abarcaba a los judíos, sino también a lo que le llamaban los gentiles, que finalmente somos nosotros. Bueno, en Efesios, en el capítulo
en el capítulo que nos compete, del 4 al 6, que es lo que estamos estudiando. Si ustedes ven del lado izquierdo, dice Pablo, quítense, quítense mentira, enojo, robo, chisme, venganza, promiscuidad y borracheras, y pónganse verdad, paz, generosidad, ánimo, perdón, dominio propio y espíritu de Dios. Quiero decirte, mi amada hermana, que la vida espiritual es un proceso personal donde implica la responsabilidad de nuestra parte. No quiere decir que, bueno, tú y yo, para que poder realmente tener una vida espiritual sana, tenemos que concentrarnos en nosotros mismos y asumir esta responsabilidad de una toma de decisión. Yo decido seguir a Cristo. Porque aunque cada miembro de la iglesia debería edificar y sumar y multiplicar dentro de la iglesia, desafortunadamente a veces vemos lo contrario, que resta y que en lugar de multiplicar divide, ¿no? Por chismes, justo por eso, porque son gente que no ha madurado y entonces siguen con la ropa vieja de la mentira, del enojo, a lo mejor cometen algunas indiscreciones, chismes, robos, venganza, promiscuidad, borracheras, pero no está en nosotros juzgar, sino ser un miembro útil, un miembro propositivo, un miembro con las ropas espirituales de verdad, de paz, de generosidad, de ánimo, de perdón, de dominio propio y de espíritu de Dios. Eso es precisamente lo que nosotros tenemos que concentrarnos en estos estudios y es la finalidad de hacer esta reflexión juntas. Entonces, nuestro hogar, nuestra casa, nuestro matrimonio representa la relación de Cristo y su iglesia. Mientras el hombre ama y se entrega su vida, que este es Jesús, que nos amó y entregó su vida por nosotros, la mujer, que es la iglesia, respeta y cede la responsabilidad. La iglesia es de Cristo o de Dios, no es una iglesia del hombre. Por lo tanto, nosotros debemos como mujeres y como iglesia ceder esa responsabilidad a la voluntad y a la dirección de Dios y del Espíritu de Dios. Porque, mis amados y amadas, estamos en un tiempo difícil donde desafortunadamente, donde más nos juzgan o donde más juzgamos es dentro de las iglesias. Y acuérdense que la iglesia es como un hospital. Vamos los que estamos enfermos, los que necesitamos crecer espiritualmente. Entonces, dicho esto y aclarado esto, es por esto que nosotros estamos invitándolos o invitándolas que estudiemos juntos Efesios 4, 5 y 6. Ahorita vamos a iniciar el Efesios 5, el capítulo 5. Les recuerdo que el Efesios 4 está en las otras, en las sesiones anteriores, para que si no lo oyeron, pues lo oigan. Y en Efesios 5 entonces inicia con Efesios 5:1 dice que sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es en que en el momento en que tú y yo estamos buscando a Dios y lo hacemos a través de nuestras iglesias o congregaciones, o quizás ni nos reunimos en ninguna parte, pero nosotros estamos con esta sed de buscar a Dios, entonces seamos sus hijos y portémonos como tal. Lo que tenemos que hacer es imitar a Jesucristo, que por eso vino. Él es dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él, precisamente porque nosotros tendríamos que hacer lo mismo que hizo Jesucristo para poder agradar al Padre. Entonces dice aquí Pablo, procuren imitarlo. Dice NBI, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Nosotros somos hijos de un Padre que nos ama, por eso mandó a su Hijo. La NTV, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Entonces, no se trata nada más de portarnos decentemente y en orden en las iglesias o en los lugares donde concurre gente que cree, sino en donde personas que no creen, a través de nosotros, de lo que nosotros hacemos, la gente voltea a vernos y diga, esta persona es como que diferente. Sé que te estoy pidiendo algo que a todos los que creemos en Dios, los que creemos en Jesucristo, los que creemos en el Espíritu de Dios, nos cuesta trabajo porque a veces queremos hacerlo por nosotros mismos, pero recuerden que somos hijos de luz, somos hijos espirituales y eso a través de su espíritu nosotros podemos ir creciendo, amalgamando todas nuestras actitudes, nuestro carácter, permitirle al espíritu que trabaje en nosotros. Es la única manera de que tú y yo podamos ser o hacer las cosas que hacen los hijos de Dios. Dice Efesios 5:2, entonces dice, y andad
En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, dice, lo azulito es en lo que quiero reflexionar, dice, sigan el camino del amor, así como Cristo nos amó. Dice la PDT, traten a todos con amor. Lleven una vida de amor, dice la NTV, vivan una vida llena de amor. Esa es la primera parte que tenemos que entender. Cada día, cada momento, cada paso, cada pensamiento, cada minuto es importante seguir ese camino, andar en ese camino. Porque dice, porque como Cristo estuvo, dice, como un sacrificio voluntario cuyo agradable olor sube a Dios. Es decir, cuando tú y yo voluntariamente, no, el sacrificio significa negarnos a nosotros mismos, nuestro ego, nuestro querer hacer las cosas de manera diferente, ofrecer, ofrendar nuestra vida para agradarle a Dios. Eso le agrada a Dios, dice que es el olor fragante. Es como el aroma aquel de un perfume que nos gusta. Dice, Él nos amó y se ofreció a sí mismo como un sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Dice la LBLA, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Aquí lo más importante y lo que me llama la atención es que es un sacrificio voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que es razonado, que es transformar nuestro entendimiento y nuestro pensamiento, hacerlo consciente todo el tiempo. Un sacrificio es todo el tiempo, no es nada más cuando oramos o cuando estamos leyendo la palabra de Dios o cuando estamos yendo a la iglesia, sino también es en el trabajo o con tu hogar, este, con tus amigos, con tus amigas, en la calle, donde quiera que tú y yo nos encontremos, estar conscientes de que es una ofrenda voluntaria y pedirle a Dios que hagamos su voluntad, y no actuemos por nosotros mismos. En Efesios 5:3 dice, pero, y aquí hay un pero, cuando ustedes oyen un pero, todo está muy bien, pero, dice, fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun no se nombre entre vosotros como conviene a santos. La DHH dice, deben portarse como corresponde al pueblo santo. Entre ustedes no debe existir ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual ni ningún otro exceso, ninguna otra clase de impureza ni avaricia. Dice la NBI, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque esto no es propio del pueblo santo, esto no es de Dios. ¿Sale? Dice la NTV que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Entonces, en aquellos tiempos, en lugar de, en Efesios, me imagino que ha de haber sido algo muy similar a lo que vivimos ahora y más dependiendo del lugar donde estés. Pero la inmoralidad sexual es al día, día a día. Ahorita que estamos aquí, bueno, yo vivo acá en Cancún, entonces nosotros, pues todos los días, en todo, 24/7, pues nosotros podemos ver, observar en los antros famosos, en los lugares de diversión, esta inmoralidad, pero dice que nosotros ni siquiera lo mencionemos entre vosotros. Es decir, las cosas que las personas que no saben o no entienden o no están conscientes de la presencia de Dios en sus vidas, pues lo hacen y Dios sabrá el tiempo y el momento en que actúe en sus corazones y pensamientos, pero nosotros debemos de estar atentos y pedirle a Dios que nos ayude. Si tú o yo nos acostumbramos a tener ese tipo de vida, lo único que tú y yo podemos hacer es pedirle a Dios para estar en su presencia 24/7. Y esto es un proceso, mis queridas hermanas, que empieza con nuestros pensamientos cuando los tenemos que modificar, con nuestro corazón y la intención de nuestro corazón nos lleva a la acción. Entonces, este proceso es continuo, continuo 24/7. Entonces, dice Efesios 5:4, además, o sea, de lo que ya acabamos de decir, dice, tampoco, dice la PDT, tampoco digan groserías, no digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque esas cosas no convienen, dice la RBR, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Dice la NBI, palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. NTV, los cuentos obscenos. En cambio, dice la NTV, que haya una actitud de agradecimiento. Es importante dar gracias o tener acciones de gratitud, de gracias. Es decir, si tú y yo
entendemos esta acción o estas oportunidades, las que tú puedas tener, en lugar de decir groserías o cuentos obscenos o palabras indecentes, dale gracias a Dios en todo momento para que el Señor pueda escucharte, porque a veces no nos damos cuenta y estamos en conversaciones que no convienen, que no edifican. Lo digo con conciencia de causa. A mí también me ha pasado definitivamente. No creas que porque te estoy compartiendo esto, a mí no me pasa, a mí también me pasa. Sin embargo, mientras más consciente hagamos lo inconsciente, más cerca estaremos de la verdad de la palabra de Dios. Entonces yo te invito a que continuemos explorando, a que continuemos experimentando la otra manera, la ropa vieja, irla desechando, irla negando y cada vez que te des cuenta o cuando nos demos cuenta, hablo en plural, que estamos cayendo en eso, si Señor, ayúdame, ponle un stop y dile, ayúdame, dame luz, soy una hija de luz, enséñame a vivir como tú quieres que yo viva. En Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, y esa es una advertencia, ¿no? Dice la PDT, pues pueden estar seguros de que el que cometa pecados sexuales no tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Reino de Cristo y de Dios. Es bien curioso porque en todos dice reino de Cristo y de Dios. Ahorita vamos a entender esto. Dice la de HH, quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría. Tú y yo a veces no nos damos cuenta, pero caemos en idolatría, ya sea por una inmoralidad impuro. Impuro quiere decir que estamos haciendo cosas que nos llevan a la destrucción. Puede ser en pensamiento, en acción o en corazón. Y tenemos que tener mucho cuidado. Esto no le agrada a Dios. Dice que el idólatra, porque a veces idolatramos esta manera de actuar o de accionar, o sentimos que es ¿cómo les diré? Un vicio, ¿no? Algo que no nos podemos quitar. Dice que no tendremos herencia en el reino de Dios. Eh, Dice que el avaro es idólatra y que adora las cosas de este mundo. Entonces dice que dice, porque la LBLA dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. De Cristo y de Dios, ¿por qué dice de Cristo y de Dios? Porque Cristo no estuvo así, no anduvo así, no nos enseñó a hacer eso. Por lo tanto, tampoco es de Dios. Esto no nos conviene, porque esto nos aleja. Y cuando tú y yo pensamos que es normal, acuérdense que los judíos estaban mezclados con la gente idólatra y de repente tú y yo nos volvemos inconscientes de todos estos elementos que pueden alejarnos de Dios y que a veces pensamos que es normal, que pues como ya todo mundo lo hace o lo piensa o que eso ya no es inmoral, porque como ya es aceptado socialmente y no caigamos en eso, por favor, porque esto es lo que estaba pasando con el pueblo judío en ese entonces. Entonces no nos exime de que nosotros también podamos caer. Dice, nadie se engañe con palabras vanas, palabras huecas, no permitan, dice, que nadie nos engañe con ideas falsas, que nadie los engañe con argumentaciones vanas, que no se dejen engañar por los que tratan de justificar estos pecados. Aquí creo que Pablo nos dice algo hermoso, porque a veces les digo que cuando, por ejemplo, si tú platicas, conversas con alguien que a lo mejor no tiene conciencia de lo que está haciendo y dice que no está mal, que está bien, ¿no? Y tiene argumentos vanos para decir que no, que eso no es pecado, y entonces ten mucho cuidado y fíjate muy bien, estate atento, sé sobrio, como dice la palabra de Dios, dice la DHH, porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Entonces, Dios nos castiga porque tú sabes la verdad y entonces, si sabes la verdad y vives como hijo de desobediencia o como hija de desobediencia, justamente por eso viene la ira de nuestro Dios. Dios se enoja porque tampoco nosotros nos podemos burlar así de la palabra de Dios. Yo no te digo que vayas a caer nunca en la vida así. Puede ser que dudes, pero el día que tú y yo estemos dudosos, que no estemos seguros, ponlo en la presencia de Dios y dile, Señor, ayúdame a ver con claridad la verdad para hacer tu voluntad y no desobedecerte, porque a veces entristecemos al Espíritu. Entonces dice,
no seáis partícipes con ellos, dice la RBR bastante clara. Dice, no tengan ustedes ninguna parte con ellos, no tengan nada que ver con esa clase de gente, no se hagan cómplices, dice la NBI, no participen en las cosas que hace esa gente, no seáis partícipes con ellos. O sea, no, no, no. Entonces dicen que no estemos haciendo o participando con cosas que tú y yo sabemos y cada uno de los que me escuchan sabe qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Acuérdense que eso lo vemos en Deuteronomio, también lo podemos ver, lo podemos revisar, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Dice en Efesios 5:8, dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz. Bueno, antes tú y yo andábamos en tinieblas, pero ahora somos luz, pues andemos como hijos de luz. Dice, ustedes antes vivían en la oscuridad, dice la DHH, dice la PDT, porque ustedes estaban antes en la oscuridad, dice la LDLA, dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Nosotros somos luz gracias a que Dios vive en nosotros y nosotros, gracias a que Jesucristo muere y nos permite este acceso a esa luz, a esta vida eterna, a esta vida espiritual. Dice la DHH, pórtense como quienes pertenecen a la luz, dice la PDT, por tanto vivan como hijos que le pertenecen a la luz, como hijos de luz y dice la LDLA, antes porque erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, creo que queda bastante claro. Antes éramos tiniebla, antes estábamos confundidos, no sabíamos, estábamos ciegos, pero ahora ya entendemos que existe un Dios que nos da luz, que nos da eh, dones espirituales, los cuales podemos nosotros tener frutos espirituales. El comportamiento se mide a partir de que el Espíritu trabaje dentro de nosotros. Si tú no permitas que el Espíritu de Dios trabaje en ti y tú quieres gobernar tu vida y controlarla, entonces no estás entendiendo nada y estás perdiendo tu tiempo. Entonces es importante entenderlo, de estar claros, ¿ok? Entonces, Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Tres cosas te dice, bondad, justicia y verdad. Porque la luz, si estamos tú y yo en luz, esa va a ser nuestra cosecha. Dice la NTV, pues esta es la luz que está dentro de ustedes, produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Si nosotros somos espirituales, entonces vamos a tener estas tres elementos, bondad, justicia y verdad. Entonces es importante que podamos nosotros entender que como hijos de luz tenemos que hacer uso de esa luz. Como no es tu luz, es la luz de Dios que está en ti. Por eso dice que somos luz y sal, no porque nuestros hechos, sino porque Dios vive dentro de nosotros. Nosotros tenemos que darle ese lugar a Dios para que en realidad pueda brillar esa luz. Y luego dice, y les da el consejo, comprobando lo que es agradable al Señor, examinen siempre, dice, traten de aprender, comprueben, averigüen bien lo que agrada al Señor, examinando qué es lo que le agrada. Entonces tenemos que entender qué es lo que le agrada a Dios. Y esto es un trabajo responsable que nos corresponde a nosotros como cristianos. No es que ya me bauticé y ya soy libre, pero también de hacer lo que yo quiera y soy salvo porque porque Cristo murió por mí. No, no, no es así. No es así, mis hermanos. O sea, esto implica un esfuerzo, esto implica estar conscientes, esto implica una responsabilidad. La responsabilidad es tu capacidad de respuesta a este hecho de que eres hijo o hija de luz. Concluyamos, dice entonces, imitemos a Dios como hijos de Él. El segundo punto es, vivamos una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, quien nos amó y entregó su vida por nosotros. Luego, tercer punto que vimos, somos un pueblo santo, debemos comportarnos dignamente, por lo tanto, no debe haber inmoralidad sexual o fornicación entre nosotros, ni ninguna avaricia, inmundicia o impureza. Tampoco palabras deshonestas, indecentes, cuentos obscenos, conversaciones necias, chistes groseros que no son apropiados, no convienen. Antes haya una actitud de agradecimiento a Dios, de alabanzas y acciones de gratitud. Dios cuando nos dice algo es porque no nos conviene, porque el fruto no va a ser espiritual, va a ser de destrucción. Nosotros tenemos la decisión de qué queremos, edificar o destruir. Dice, porque podemos estar seguros de que
Ninguna persona inmoral, impura, avara, que cometa pecados sexuales o es idólatra, heredará el reino de Cristo y de Dios. O sea, nadie así. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo conscientemente. Si tú quieres seguir practicando cosas que sabes que no le agradan a Dios y que además te deterioran tu vida, entonces, pues va a haber una consecuencia. Dice que nadie nos engañe con palabras vanas porque tratan de justificar sus pecados, porque por causa de estas cosas el enojo de Dios cae sobre los hijos de desobediencia. Entonces, mis amadas hermanas y hermanitos, tú y yo ya sabemos qué es lo que Dios quiere. No te estoy juzgando ni mucho menos, te estoy diciendo que no nos conviene andar como andábamos antes, que si tú y yo caímos, pues todos tenemos la oportunidad mientras estés vivo y entonces tienes la oportunidad de reconocerlo ante Dios y de pedirle perdón a Dios. Y acuérdate que cuando nosotros perdimos perdón y nos arrepentimos, volver otra vez al redil, volver otra vez a la vida de que Dios quiere para santificarnos. La vida del cristiano no es fácil porque vas en contra de las ideas del mundo que te rodea. Dice, no participemos con ellos ni no tengamos que ver nada con esta gente, no nos hagamos cómplices de ellos. Entonces, si tú y yo tenemos ese tipo de amistades que les llamamos tóxicas, que nos alejan de Dios, pues apartarnos, porque si ya sabes o si ya sabemos por qué seguimos con las mismas personas, va a haber el mismo resultado. Entonces dice, porque antes estábamos en la oscuridad, éramos en tinieblas, confundidos, pero ahora somos hijos de luz, ahora tenemos luz que proviene del Padre, por lo tanto vivamos como hijos que pertenecen a la luz. Insisto, tú y yo somos hijos de luz o hijas de luz. Seamos luz para los demás, para los que todavía no lo conocen, para los que todavía no entienden que existe una vida eterna. Porque fruto del Espíritu trae luz, trae bondad. Ay, perdón. Dice, el fruto del Espíritu de la luz trae bondad, andar en verdad y en justicia para honrar el sacrificio de Jesucristo. Es justo que andemos en luz del Padre porque su palabra es viva en nuestras acciones. Porque es justo que andemos en luz. ¿Y por qué digo que honrar el sacrificio de Jesucristo? O sea, si Jesucristo sacrificó su vida, la dio para que tú y yo estemos en luz y con el Padre, es justo que andemos y que seamos esa experiencia de vida de luz. Entonces, quiero invitarte, mi hermana y mi hermano, que examinemos y que averigüemos siempre qué es lo que le agrada a Dios. No es lo que yo te diga, sino lo que diga su palabra. Yo quiero invitarte con esto y hacer una oración, no sin antes invitarte a que compartas, a que si crees que te puede funcionar estas series, pues invites a otros a que sigan estas reflexiones. Y yo quiero invitarte a que conmigo hagamos esta oración de cierre y de agradecimiento a Dios por permitirnos entender un poco mejor su palabra. Te invito a orar, nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos en este momento porque nos has permitido abrir tu palabra y poder entender, Señor, que como hijos de luz, eh, que deseamos voluntariamente, Señor, obedecerte, ayúdanos a imitar a tu Hijo Jesucristo, ayúdanos, Señor, y perdónanos porque sabemos que hay fuerzas externas, espirituales, la lucha es espiritual y pues muchas veces nos vemos tentados a hacer cosas que te desagradan y que no nos convienen. Señor, perdónanos y ayúdanos, mi Señor, para encontrarte, para buscarte día a día, Señor, para edificar, Señor, para construir, Señor, para madurar espiritualmente. Enséñanos cada momento, bendice a nuestra familia, a nuestros esposos, a las personas que nos rodean en nuestro trabajo, Señor, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, nuestra demás familia, hermanos, hermanas, padres, sobrinos, Señor, a toda la gente que nos rodea, porque sabemos que tú, Señor, impactas a través de nosotros también. Permítenos ser luz y sal en este mundo, porque te lo pedimos y oramos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Muchísimas, muchísimas gracias y pues espero que volverte a encontrar. Mientras tanto, que Dios bendiga tu vida.